bendiga, bienvenidos una vez más a Choque con la Cruz. Soy Marian y esta semana quisiera compartir con ustedes bajo el tema Entendiendo a Dios. Así que voy a estar compartiendo la palabra que se encuentra en el libro de Juan capítulo 10, versículo 27. Y aunque este pasaje es corto y sencillo, hay 3 puntos muy importantes, ¿verdad?, que nos enseña. Y la palabra lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. El punto número 1 que podemos, ¿verdad?, ver en este pasaje es que el pueblo de Dios, o sea, las personas que deciden seguir a Jesús, entienden cuando Él habla, saben distinguir cuándo es que Dios está hablando a sus vidas. El punto número 2 es que sabemos quién es Él y cómo Él se mueve. ¿Cómo así? Porque al pasar tiempo con Él en privado, en oración, en lectura bíblica, podemos tener un conocimiento de su carácter y la manera en que Él se da a conocer en la vida de cada uno de nosotros. Y punto número 3 es que accionamos de acuerdo a lo que conocemos acerca de Él. Por eso dice, mis ovejas oyen mi voz, o sea, entendemos, podemos distinguir cuando Él nos habla. Yo las conozco y me siguen. Tenemos una conexión, una intimidad, una relación y por eso ellas me siguen. Hacen y accionan de acuerdo a lo que yo les pido, a lo que conocen de mi carácter. El verano pasado mi esposo y yo fuimos a Japón con un amigo de nosotros y durante ese viaje yo perdí la cartera con todos nuestros documentos y todo nuestro dinero. No sé si alguna vez usted ha viajado, ¿verdad? Y ha perdido su pasaporte o su identificación. Pero nosotros en este viaje, gracias a que yo soy la persona más responsable de el grupo, perdí la cartera. La dejé en el autobús cuando íbamos de camino a visitar el monte Fuji. ¿Cómo pasó esto? Bueno, nosotros no conocemos el idioma de Japón, no hablamos japonés, pero teníamos mucho interés, ¿verdad? Muchas ansias de ir, así que salimos de viajes para allá. Ese día a mí me tocó, como todos los otros días, cargar nuestros documentos y como era un viaje largo, decidí quitarme la cartera y ponerla en el espacio que había detrás del otro asiento que estaba al frente de mí para poner cosas. Pasan esas 2 horas y al no comprender, ¿verdad? Y entender el idioma, cuando mencionan nuestra parada, nos quedamos como confundidos y nos bajábamos. Entonces la persona que trabajaba en el autobús subió al segundo piso donde nosotros nos encontrábamos y dijo, ¿son ustedes? Y ahí con la prisa bajamos y comenzamos a caminar 30 minutos hasta llegar a nuestro destino. Cuando llegamos ahí, obviamente, bueno, teníamos dinero, teníamos sed y hambre y dijimos, bueno, hay dinero, no hay, ¿verdad? Hay que limitarnos, vamos a ordenar todo lo que queramos. Y empezamos a pedir hamburguesas y limonada y todo esto que estaban vendiendo allí. Y cuando voy a pagar, mi esposo me mira y dice, ¿y la cartera? Y ahí yo entré como que en pánico, todos entramos en pánico porque dije, oh my God, se me quedó en el autobús. ¿Y ahora qué vamos a hacer? No hablamos el idioma. O sea que no hay manera de decirle a la gente, mira, he perdido mi documento. ¿Cómo yo le iba a decir al señor del establecimiento de comida que no tenía dinero para pagarle? ¿Cómo nosotros íbamos a tomar un taxi o un tren de regreso? No teníamos dinero y el pase del tren lo habíamos perdido. Nuestro ID, que se supone que uno ande con una identificación, se había quedado en el autobús, todo lo había perdido. Y mi esposo trataba de ver cómo buscar una aplicación en el teléfono para traducir y así poder comunicarnos con las personas que estaban a nuestro alrededor. Y yo lo miré y él me miró y yo dije, no, no me puedo quedar con los brazos cruzados. Y me lancé y comencé a hablar con la gente que estaba a mi alrededor. Traté de hablar con las personas dirigiendo el tránsito y no me entendían. Traté de hablar, yo les decía, no, perdí mi ID. Y yo hablándole y ellos me hablaban y yo no los entendía, ellos no me entendían. Pero yo no podía quedarme con los brazos cruzados. Yo tenía que intentar de comunicarme. Y gracias a eso, pues, estamos aquí, ¿verdad? Regresamos. Pero fue una experiencia difícil. Fue una experiencia, ¿verdad? Que puede paralizar a una persona porque no podemos comunicarnos efectivamente, no entendemos. Y esa misma frustración puede llegar a sucedernos, ¿verdad? Nosotros cuando decidimos salir
del mundo que conocemos, ¿verdad? De una vida sin Cristo, del mundo donde nos dejamos regir por nuestras pasiones y nuestros deseos. Podemos decir, ¿verdad?, que eso es un país. Vivimos en este país, en este mundo, con una cultura, con una manera de ser que es parte de nuestro ADN. Y a veces sacamos una visa de visitante y llegamos al país de la iglesia. Y en este lugar se habla un idioma diferente. No es la misma cultura, no es el mismo idioma, nos expresamos distinto y puede paralizar a algunas personas. Por eso algunas personas vienen a la iglesia como turistas de paseo y les gusta, pero no se motivan a mudarse a ese país por completo, ¿verdad? No sé si te ha pasado que vas a un lugar, pero aunque te guste y es muy diferente, por como expliqué, ¿verdad? Cultura, comida, aunque te la pasas bien, ya tienes ganas, ¿verdad? Después de una semana o dos de regresar quizás a tu casa, a tu país, a comer tu comida, a estar con tu ambiente, con personas como tú. Y así mismo pasa cuando llegamos a la iglesia. A veces la cultura es tan distinta que preferimos venir de paseo que tomar una decisión de mudarse por completo. Por eso, ¿verdad? Podemos ver personas que van los domingos a la iglesia, pero durante el resto de la semana, incluso hasta el sábado, están en lo que en Puerto Rico dicen jangueo, en la parranda, en fiestas, que quizás todavía hablan, ¿verdad?, con un vocabulario un poco vulgar o que toman decisiones en su vida que no van de acuerdo con las enseñanzas, ¿verdad?, que Dios nos da en su palabra. Y también pasa, ¿verdad?, que otros se mudan. Espero que me puedas seguir en esta analogía. Otros se mudan, pero no aprenden a hablar el idioma. No sé si a ti te ha pasado, pero yo he conocido personas, incluso tengo una familiar que básicamente el 90% de su vida lo ha vivido en Estados Unidos y aún así no habla bien el idioma. Tú ves que hay personas que pueden pasar 20, 30, 15 años en un país, por ejemplo, ¿verdad? En este caso, en Estados Unidos, y te hablan español, pero siempre necesitan un traductor porque no hablan inglés. Son personas que viven ahí, pero no hablan el idioma. Y cuando vienes a ver muchas veces eso se vuelve una limitación. Se quedan estancados y no pueden crecer eso mismo. Pasa en la iglesia. Llegamos a la iglesia, decidimos que es algo positivo para nuestras vidas, vivimos ahí porque estamos, ¿verdad?, en ella, compartimos en ella, pero somos personas que oramos solamente cuando necesitamos a Dios y no necesariamente vivimos una vida de oración, ¿verdad? Son las personas que no pueden entender cuándo es que Dios está hablando a sus vidas, no pueden entender qué es lo que Dios anhela de sus vidas porque solamente conocen el ambiente, pero no han llegado a profundizar. Por eso necesitan que otras personas siempre estén intercediendo por ellos. Son de los que siempre están, ora por mí, no sé qué hacer, ¿por qué Dios no me habla? Que tú ves que viven una vida derrotada, aunque dicen ser cristianos, viven una vida de derrota. Y hay otros que entienden el idioma, que entienden que Dios habla, entienden lo que la palabra de Dios dice, entienden lo que Dios pide de ellos, pero no saben expresarlo en su diario vivir. ¿Qué quiero decir con eso? Son las personas que hacen lo suficiente para sobrevivir, pero que no están llenos de vida. Saben lo que Dios pide, pero no lo hacen. Saben que quizá Dios le dice no forniquen, pero no quieren soltar con la fornicación, no quieren soltar con la pornografía, no quieren soltar con la persona que los lleva al pecado, a la tentación, aunque saben que es malo para ellos, que no es algo que le agrada a Dios, sea lo que sea, no lo sueltan, no lo dejan en las manos de Dios. Y esas son las personas, ¿verdad?, que podemos comparar con las personas que se mudan a un país, pueden entender el idioma, pero no lo hablan. Y me atrevería a decir también que son personas que no son ciudadanos todavía del reino. ¿Por qué digo esto? Porque si usted sabe, cuando usted quiere convertirse ciudadano de otra nación, que no es la nación donde usted nació, uno de los requisitos es poder hablar ese idioma, entenderlo, desarrollarte en él. No necesitar de un intérprete para poder manejar una vida en ese lugar. Te hacen tomar un examen,
En ese examen tienes que hablar, tienes que contestar preguntas, tienes que saber a veces más que la misma persona que ha estado ahí, que ha nacido en ese lugar. Y entonces, si uno para convertirse en ciudadano de otra nación necesita aprender el idioma, ¿no piensa que es importante también entonces aprender el idioma de Dios? Poder entender a Dios para poder ser ciudadano de su reino. Yo creo que sí. Si no hablas el idioma, entonces eres una persona con visa, eres un visitante, eres alguien que todavía está sin haber tomado la decisión. Pero un creyente, una persona que realmente decide seguir a Jesús, el pasaje que leímos es claro cuando dice que oye la voz y lo comprende. Puede reconocer cuando Dios habla a su vida, puede distinguir y puede entender lo que Dios está hablando a su vida y puede obedecerlo. Y no es una cosa que se hace de la noche a la mañana. Entender a Dios es algo que toma tiempo. Así de la misma manera que aprender un nuevo idioma toma tiempo. Toma tiempo porque hay que aprender a expresarse de la manera que Jesús desea que nosotros nos expresemos. Si venimos a ver, ¿verdad? La palabra nos enseña que no podemos ya ser esas personas que ofendemos, que insultamos, que decimos palabras obscenas. La palabra dice que todo lo que salga de nuestra boca sea para edificarnos, que sea, ¿verdad? Para construirnos los unos a los otros, no para ofendernos y destruir nuestra moral. Y esto nos enseña, ¿verdad?, que nuestra costumbre tiene que cambiar. Por eso cuando nosotros venimos a Jesús, nos bautizamos y mostramos que queremos, que somos una nueva criatura, porque tenemos que volver a nacer. Tenemos que tomar nuestra computadora, nuestra vida. Piensa que eres una computadora, ¿verdad? Ya tú estás programado y tienes unas costumbres, tienes una manera de ser, tienes una manera de hablar. Y ahora llegas a este nuevo lugar con un nuevo sistema, con unas nuevas reglas y tienes que darte un update. ¿Sabes cuando la computadora toma un virus que empieza como que a fallar, a ponerse lenta? Ahora estás así porque ahora estás entrando de un mundo a otro, de un país a otro. El idioma de tu computadora tienes que hacerle un reset, todo. Tienes que deprogramar la computadora y volverla a programarla. Hay que hacer una reprogramación a tu computadora. El sistema necesita cambiar. Por eso, al ser una nueva criatura, comenzamos como niños, dice la palabra. Comenzamos como niños tomando leche. Todo, ¿verdad? A su tiempo. Tenemos que desarrollarnos, tenemos que aprender este nuevo idioma, comenzar a entonar nuestros oídos, ¿verdad? Tonificarlos para poder estar atentos a poder escuchar la voz de Dios, a podernos dejarnos llevar por el Espíritu Santo y poder, ¿verdad?, distinguir entre qué son nuestras emociones y qué es Dios. Y no es fácil, es algo que toma tiempo. Toma tiempo aprender a hablar. Tú ves a un bebé que toma su tiempo, hay unos que empiezan, ¿verdad?, a decir palabras antes que otros, pero cada quien va a su tiempo y va desarrollando el lenguaje y luego tenemos que aprender a escribirlo y a leerlo. Son muchos pasos y la palabra de Dios en nuestra vida va plantando semillas y va dando fruto, ¿verdad? Va germinando en un proceso de tiempo de acuerdo a cuánto nos estamos alimentando para fortalecernos y desarrollarnos y así poder entonces entender cosas más difíciles dentro de nuestro caminar. Pero tenemos que aprender, ¿verdad?, a distinguir si estamos siendo oyentes solamente estamos poniendo atención para oír o si realmente estamos poniendo atención a lo que se nos está diciendo y escuchamos, porque hay una diferencia entre oír y escuchar. Entonces, para poder entender a Dios, tenemos que hacer más que oír su palabra, porque ahora mismo tú me escuchas y sabes que yo estoy hablando, ¿verdad? Si estás en un lugar y escuchas gente hablando alrededor de ti, escuchas el ruido, ¿verdad? Puedes distinguir y dices, oh, la gente está hablando, esto está pasando, pero no necesariamente estás poniendo atención a lo que se te está diciendo. Tú no estás atento a todas las conversaciones, a todos los sonidos a tu alrededor para ver exactamente lo que está pasando. Así pasa muchas veces en la iglesia, fuera de ella. Cuando te pones a escuchar a una persona y Dios a veces la está utilizando para hablarte, pero tú no estás escuchando, tú no estás poniendo atención. A veces Dios usa a una persona, a veces Dios usa la palabra, a veces Dios usa las circunstancias a nuestro alrededor y estamos tan ocupados en el ruido, estamos tan distraídos por ese ruido y por todo, por nuestros sentimientos, por todo lo que está pasando, que no podemos ver a Dios. No podemos entender qué es lo que Dios nos está enseñando, tratando de decir, de qué manera nos está tratando de dirigir a través de esto.
porque no estamos poniendo atención a lo que Él está diciendo, a lo que Él nos quiere enseñar. Y la gente sabe que Dios habla. Hay personas que han oído que Dios habla, pero no están atentos a cuando Dios habla. Por eso es que viven perdidos y viven divididos. Por eso es que viven aquí y allá. Un pie en la iglesia, un pie fuera. Esos son lo que muchas veces, ¿verdad? La gente dice, ay, son unos hipócritas. Pero es porque no han aprendido a escuchar a Dios, porque no entienden a Dios, no se han dedicado a seguir su palabra para poder conocerle y poder seguirle adecuadamente. Son esas personas que dicen ser cristianos, pero viven derrotados. En vez de vivir en victoria, viven en derrota. Son las personas que siempre tienen miedo. Son las personas que siempre se dejan llevar por lo que sienten. Son las personas que se rinden en el primer problema, en la primera que alguien se levanta en su contra, sueltan todo y vuelven atrás. Son los que siempre están con no puedo, con no sé, con es que soy débil, es que no tengo ganas. Ay, es que yo no sé lo que Dios quiere de mí, es que yo no sé si es verdad o no es verdad, es que mi familia no cambia, es que me siento solo. Es que siempre estoy fallando. Esas son las personas que tienen muchas excusas y dicen ser creyentes, seguidores de Jesús, pero lo único que tienen para compartir son negatividades, que no han entendido que la palabra de Dios dice, tú tienes miedo, rechaza el temor porque el temor no viene de Dios. Estás solo. No entienden que Primera de Crónicas 28:20 es uno de los versículos que nos dice que Dios siempre está con nosotros. Para nosotros entender a Dios tenemos que ir a la palabra. Abre la Biblia. No seas de los que entienden el idioma pero no lo hablan. No seas de esos que solamente conocen lo que se les dice, pero cuando llega la hora de la verdad, no tienen para compartir porque no saben lo que está en la palabra de Dios. No buscan por sí mismos dirección del Espíritu Santo y abren una Biblia y se ponen a estudiar. Porque cuando nosotros entendemos quién es Dios, cuando nosotros entendemos cómo es Él, su carácter, vamos a poder utilizar la Biblia para fortalecernos. Y podrás decir, en vez de tengo miedo, rechazo el temor porque Él no viene de Dios. Es que yo siento y yo quiero. No, el corazón es engañoso. Voy a enfocarme en lo que Dios ha dicho sobre mi vida, en lo que Él hizo por mí en la cruz. La gente está en mi contra. Mira, no pienses en eso. Piensa, Jehová está conmigo y no temeré. Jehová está conmigo como poderoso gigante. Si Jehová está conmigo, ¿quién contra de mí? Ay, no puedo. Mira, tenemos que dejar de estar con eso de no puedo, no puedo. No, tú tienes que decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No digas que eres débil. Cuando tú te sientas débil, Jehová es mi fortaleza. Cuando tú no tengas ganas, me esforzaré y seré valiente, porque Jehová me pide en su palabra que me esfuerce y sea valiente. En vez de estar con lo que no sé lo que Dios quiere de mí, la palabra de Dios dice, clama a mí y yo te responderé. Así que clamaré y Dios me responderá. En vez de estar dudando de lo que Dios quiere para tu vida, tú tienes que empezar a confiar en la palabra que se ha derramado sobre ti, decir, ¿sabes qué? Dios no miente. La palabra dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. O sea que Dios no miente. Si Él dijo algo, es porque es cierto. Si Él dijo que yo seré pastor, predicador, evangelista, misionero, lo que sea, la palabra que Dios ha derramado sobre tu vida, si te ha dicho que tú vas a servir a Dios, que los tuyos serán salvos, mira, Dios no miente. Comienza a poner eso en tu mente. Y si la familia tú ves que todavía no llega, tú tienes que seguir declarando, yo y mi casa serviremos a Jehová. Hay muchos cristianos que siempre están, es que estoy solo, es que estoy solo, es que no sé, es que tengo tanto miedo. Mira, tú no estás solo, Dios siempre está contigo. No importa dónde tú vayas, Dios está contigo. No dejes que el temor y la soledad te arropen. Busca a Dios. Ponte en oración. Clama a Él. Si no sabes cómo orar, mira, orar es hablar con Dios. Habla con Él como hablarías con un amigo. Derrama tu corazón como se lo derramarías a un confidente. Ábrete. Pero Dios siempre está conmigo. Búscale. Clama a Dios. Él te va a responder. Si estás luchando y tú sientes que no puedes dejar de fallar, mira, Santiago 4:7 dice que si nos sometemos a Dios
y resistimos, el diablo huirá de nosotros. Y no hay un mejor ejemplo que Jesucristo en el desierto cuando fue tentado por el diablo. El diablo vino, empezó a tratar de tentarlo y él le tiró la palabra. ¿Y qué hizo el diablo? Tuvo que huir, se tuvo que dar por vencida. Por eso, cada día que tú veas que todavía tú estás fallando, di, me someteré a Dios, resistiré y el diablo huirá. Y tú verás que entre más tú comiences a declarar vida sobre ti mismo, cuando tú comiences a declarar palabra de Dios en contra de los sentimientos y la situación que quiere arroparte, tú vas a comenzar a tener el gozo del que la Biblia habla. Tú vas a comenzar a experimentar la paz que sobrepasa el entendimiento. ¿Por qué? Porque va a empezar a fluir vidas. La palabra es vida, va a fluir palabra, va a fluir vida de lo más profundo de tu interior hacia afuera. Y eso te va a ayudar a fortalecerte. No hables más como una persona incrédula, como una persona que está visitando un país desconocido, que tienes la visa y luego cuando la cosa se pone, ¿verdad?, fea, te regresas de nuevo al mundo. No, no hables como incrédulo. No vivas sin esperanza, no vivas en derrota. Comienza a declarar la palabra de Dios sobre tu vida. Habla, camina y cree como hijo de Dios. Dios quiere que tengamos una vida con paz, una vida con gozo, una vida de contentamiento, una vida donde nos sentamos conectados a Él, una vida donde podamos oír su voz, conocer que es Él el que nos habla y que podamos seguirle. Vuelvo y repito, Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Para entender a Dios tenemos que comenzar a dejar atrás la vieja cultura. Tenemos que soltar el viejo hombre, esa vieja persona que éramos y abrirnos a lo nuevo. Tenemos que darnos tiempo y desarrollar. No, esto no va a pasar si tú no pones de tu parte. Tenemos que desarrollar carácter de Cristo. Tenemos que soltar todas nuestras malas mañas, todas esas cosas que hacemos que sabemos que están mal, que Dios considera pecado porque a Él no le agradan, tenemos que soltarlas para poder comenzar a hablar el idioma de Dios, el idioma del reino, para poder comenzar a ser esas personas que en vez de frustrarse cuando vienen los problemas, cuando vienen los momentos difíciles, cuando viene la prueba, ser en vez de esa persona, la persona que tiene paz porque sabe que Dios está haciendo algo. Que en vez de rendirte y quitarte y vivir siempre con temor y con duda, vives confiado, vives esforzándote, siendo valiente y luchando confiadamente en que Dios está contigo. Una persona que esté llena de la palabra de Dios, lista para escuchar lo próximo que Él tiene para tu vida, para estar atento y saber, ese Dios es el que me está hablando. Realmente podemos cambiar. Podemos llegar a ser personas que entendemos a Dios. Podemos llegar a ser las personas que hablamos su idioma y que tenemos un carácter como el de Jesús. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, Él viene a morar en nosotros a través de su Espíritu Santo que viene a estar dentro de nosotros. Y Él, por su gracia, nos moldea y nos rompe y vuelve a ser de una manera en que nosotros podamos comenzar a reflejar un carácter como el de Jesús. Porque, ¿verdad?, es ese Espíritu Santo el que nos lleva a la santidad y nos dirige. Así que si te encuentras siendo un visitante, un turista, te invito a que te animes y comiences a hacer los pasos para que te hagas un ciudadano del reino. Si eres residente del reino de Dios, pero todavía no eres ciudadano, o sea que hablas un poco del idioma, pero todavía no estás ahí en un nivel avanzado donde puedes hablarlo con fluidez, que lo entiendes más de lo que lo hablas, no te desanimes. Te invito a que sigas desarrollándolo para que pases a ser de residente a ciudadano del reino. Amén. Pero no nos quedemos estancados en el lugar donde estamos. Sigamos avanzando para poder entender a Dios, conectar con Él y poder llevar una vida plena, una vida donde nos sintamos satisfechos con todo lo que hacemos y podamos realmente alcanzar nuestro propósito en Cristo Jesús. Así que gracias una vez más por entonar a Choque con la Cruz. La semana que viene estaremos
con la parte 2 de esta enseñanza. Amén. Y vamos a estar hablando bajo el tema de la importancia de la unidad, de estar en sintonía los unos con los otros. Te invito a que compartas nuestro canal, que le des like, que le des share y que nos siga. Nos puedes seguir, ¿verdad? En YouTube, en Facebook y en Instagram. Nos puede conseguir en estos 3 lugares bajo Choqué con la Cruz. También puede conseguirnos en nuestro website choqueconlacruz.com. Si desea conseguir el podcast como tal, lo puede conseguir en Apple Podcasts, Spotify y Amazon Music. Así que hay muchas maneras donde puede conectar con nosotros. Por favor, escríbanos si tiene algún tema que le gustaría escuchar en nuestro podcast. Si hay algún personaje bíblico que le gustaría conocer a profundidad, también déjenos saber. Tenemos, ¿verdad?, el segmento de personajes bíblicos, el cual pronto estaremos volviendo a compartir con ustedes. Así que muchas gracias, que Dios te bendiga y hasta la próxima.